Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Carolina Rudas y en nombre de Quanta Farmacia Homeopática y Boutique de Vida Saludable les doy la bienvenida a nuestro webinar sobre Sintergética, una visión integral del cuerpo para conseguir una transformación que nos lleve hacia el bienestar. Antes de iniciar nuestro webinar voy a compartir un pequeño video para que conozcan un poco más de Quanta y también para darle un poquito más de tiempo a aquellas personas que se están conectando con nosotros. Vida saludable es prevenir la enfermedad, no solo curarla. ¿Y cómo se previene? Respetando el cuerpo, atendiendo a sus necesidades desde el principio, a través de una alimentación sana, una atención a las emociones, una atención a las relaciones sociales, una atención a las relaciones con el planeta. Si nosotros prevenimos la enfermedad, tendremos mucho menos que curarla, pero cuando la curamos, igualmente queremos darle la oportunidad al cuerpo de que sea las mismas potencias y capacidades que tiene el cuerpo que se desarrollen. El cuerpo es una máquina absolutamente perfecta y maravillosa y creemos que solo tomando medicamentos se cura. No, la vida saludable ofrece una alternativa muy grande para que sea la prevención y el mismo cuerpo y las mismas relaciones, los mismos pensamientos positivos que creen la propia salud. Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Buenas noches, doctor. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, estamos aquí todos reunidos para aprender de la Sintergética, perdón, mira, ya dije mal el nombre. Sintergética. Ya nos explicarás por qué se llama así y qué quiere decir esto. Pero antes quiero decir dos cositas importantes para el webinar. Necesitamos que todos los micrófonos estén apagados para no tener interferencia. Y lo otro es que vamos a deshabilitar el chat en este momento, pero lo vamos a volver a habilitar al final de la conferencia para que hagan todas sus preguntas allí. Vamos a tratar de responder pues el mayor número posible de estas preguntas cuando hayamos terminado pues la conferencia. Entonces te recomendamos tener pues un esfero y un papel por ahí, ir anotando lo que vayas pensando, lo que se te va ocurriendo para que podamos responder. Ahora voy a presentar al doctor, que es un honor tenerlo como conferencista invitado. El doctor Juan José Lopera es médico egresado de la Universidad CES, es docente titular en Sintergética, máster en programación neurolingüística, en coaching de vida, ejecutivo y emocional y coaching sistémico. Además, eres especialista en neurociencias del comportamiento de la Universidad de Boston, especialista en intervención clínica y organizacional en estrés, docente universitario de varias universidades. Es un honor tenerte aquí. Muy bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Y para mí también, pues no solo es un honor, sino que es una alegría, porque desde cuando regresé a Colombia, pues Quanta ha sido mi casa. Estábamos en uno de los congresos internacionales de Sintergética. Yo estaba tomando interiormente la decisión y en ese momento Juan Ospina se me acercó y me dijo, Juanchito, ¿quieres tener consultorio en Quanta? Y yo le dije, sí, listo. Entonces, desde el momento en el que regresé a Colombia, he estado vinculado directamente a Quanta, a toda la familia de terapeutas, de personas que trabajan en el laboratorio, de cara al público, y ahora con este proceso tan hermoso, educativo y de formación que están desarrollando ustedes. Pues mis felicitaciones y gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y pues vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es esto? ¿Dónde conociste la Sintergética? ¿Cómo llegaste a esto? Tú eras médico y me imagino que en algún momento de tu vida encontraste este conocimiento
Empecemos por tu propia vida y cómo llegó eso a tu vida. A ver, lo que pasa es que yo conocí la sintergética antes siquiera que se llamara sintergética. Desde muy pequeño tuve diferentes contactos con formas distintas de sanación, de cuidado, que surgieron de una manera muy atípica. Mi madre, alcohólica, buscó ayuda para su alcoholismo, entre otras cosas, en los cursos de control mental de Regina 11. Y como yo tenía 5 o 6 añitos y no tenía con quién dejarme, pues me llevaba. Y allá me enseñaron a magnetizar, a quitarle los dolores de cabeza, de muelas a otras personas. Entonces yo era en el colegio el que quitaba los dolores de cabeza y los dolores de muela. Desde ahí comenzó como a desarrollarse ese interés y más adelante se empezaron a desarrollar intereses filosóficos muy concretos, con muchas lecturas, meditaciones. Finalmente comencé a estudiar medicina y en 1982, en mi primer semestre de medicina, mi madre sufría también de neuralgias del trigémino. Y un día me dijo, Juanjo, acompáñame donde un doctor que llegó hace poquito de Francia con cosas raras, es el doctor Carvajal. Yo llegué, la acompañé donde el doctor Carvajal en Medellín, me pareció muy especial lo que hizo, mi madre respondió muy bien y no solo eso, sino que se desarrolló una conversación con el doctor Carvajal en donde yo sentí que a través de esa mirada integradora, mis intereses espirituales, filosóficos, científicos tendrían como la oportunidad de integrarse. Y desde ese momento, desde el primer semestre, comencé a acompañar al doctor Carvajal en consulta. Yo en muchas clases, muchos bloques teóricos los estudiaba solo. Afortunadamente me iba muy bien. Entonces no me exigían estar de manera presencial en las clases. Y lo que hacía era irme a acompañar en consulta al doctor Carvajal. O sea que durante todo el desarrollo de mis estudios en medicina, pues estuve muy cerca de lo que luego se convirtió en sintergética. En esa época se llamaba bioenergética. Ese nombre conducía a algunas imprecisiones y confusiones porque por un lado, desde el punto de vista de la bioquímica, había toda una ciencia que se conoce como la bioenergética, que habla de los procesos a través de los cuales los organismos vivos se apropian de la energía para su sostenimiento. Y por el otro lado, Alexander Lowen, uno de los discípulos de Freud de la segunda generación de psicoanalistas, había acuñado el término bioenergética para expresar cómo la energía de las emociones se inscribe en el cuerpo y tiene un par de libros sobre la bioenergética. Entonces mucha gente se acercaba, no sabía muy bien qué era y siempre se tuvo desde el principio la sensación de que ese término debía evolucionar. Entonces, en cuanto a mi historia, desde ese entonces estoy cercano a la sintergética, aún antes de ser sintergética. Ya fue hacia el año 2000, 1998, 99, cuando el doctor Carvajal acuñó el término y un grupo de trabajo de algunos médicos pioneros que estaban muy cercanos a todo el movimiento, el doctor Jorge Montoya, el doctor Jorge Iván Arango, Alejandro Posada, los dos hermanos del doctor Carvajal, Luz Ángela Hernán Darío, la doctora Federica Freidel, el doctor Santiago Córdoba, el mismo Juan Ospina, la doctora Elsa, empezaron a trabajar en torno a esos postulados, a colaborarle al doctor Carvajal y a generar como los primeros documentos ya enfocados hacia la sintergética. Genial me parece porque estuviste pues muy cerca del creador de la sintergética
Y creo que ya ahora, pues nuestros personas quisieran conocer qué es esto de la sintergética de la que ya llevamos hablando un ratico. Cuéntanos a ver si logramos entender un poco qué es la sintergética. Bueno, hay varios niveles de comprensión y espero que sea claro. Si a ti te surgen preguntas, no vaciles en interrumpirme, no me molesta. Entonces lo hacemos así de una manera conversadita. Sintergética. La forma más fácil de entenderlo, como yo se lo explico a la gente que pues quiere una comprensión inmediata y sencilla, es pensar en una síntesis de terapias energéticas. Es como que fuera la medicina interna de esas medicinas alternativas vibracionales. La sintergética se plantea como una medicina de síntesis. A ver, se habla de las medicinas holísticas, pero el gremio de acupuntores se aísla, tiene una teoría muy hermosa acerca de la circulación de la energía, pero habla desde su propia perspectiva. Estoy generalizando, hay excepciones. El gremio de los homeópatas se divide en unicistas, no unicistas, también dentro de su percepción de la impregnación vibracional de los medicamentos homeopáticos y la manera en que aportan desde el similia a la salud humana, también, a pesar de manifestarse como una medicina holística, también hace su propio ranchito, el ayurveda, diferentes, la cromoterapia, la magnetoterapia, cada una va haciendo su isla. ¿Qué hace la sintergética? La sintergética entiende que todas esas son ventanas de una misma casa, de un mismo templo que tiene que ver con la salud del ser humano, con la vida plena, y que cada una, incluyendo la medicina tradicional occidental de antibióticos, de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, incluyendo la medicina tradicional china, incluyendo el ayurveda, incluyendo las medicinas vibracionales y de la energía, incluyendo las medicinas tradicionales de nuestros pueblos ancestrales, encuentra que todas ellas nos hablan desde diferentes niveles de una misma realidad integral que es el ser humano. Algunas se enfocan más en lo químico, otras más en lo electromagnético, otras más en lo vibracional, otras más en lo transgeneracional, y la sintergética les da un hilo conductor que les permite integrarse. Desde un punto de vista un poco más elaborado y complejo, el término sintergética se construye desde la sincronía. ¿Qué quiere decir sincronía? Que en la manera en que se presentan los eventos que se manifiestan en el proceso evolutivo de una enfermedad, hay un significado y hay una correlación. La sintergética habla de sintopía. Lee el organismo como un mapa de zonas sensibles. Síncronos es tiempo integrado. Sintopos es lugar integrado. Entonces, en ese mapa del cuerpo entiende el mapa de los meridianos y los puntos de la acupuntura, el mapa de las zonas reflejas de la reflexoterapia de las manos, de los pies, de la reflexoterapia de la oreja, la auriculomedicina, de las otras reflexoterapias inscritas en el cuerpo. Entonces entiende que desde sincronía la enfermedad o la salud se manifiesta en el tiempo, desde la sintopía se manifiesta en un lugar, y que desde la sintergética el momento y el lugar se convierten en herramientas claves para dialogar con ese organismo. Ahora, también la sintonía, tonos, frecuencia. Cada enfermedad tiene una frecuencia, es un lenguaje vibracional. Cada función orgánica es un lenguaje vibracional. Y a través de frecuencias de luz, de sonido, de vibración electromagnética, interactuamos con ese lugar, con ese momento de la enfermedad.
y además frecuencial, sino también aquello que la enfermedad quiere decirnos, leer en un lenguaje simbólico la fisiología del organismo y dialogar con el paciente para que aprenda a interpretar esos signos, entender su lección, su aprendizaje y se convierta en copartícipe del proceso de sanación. Eso produce una síntesis y una sinergia. Entonces ahí tenemos la sintergética, es como la reunión de toda esa paleta maravillosa de elementos integradores en el plano del tiempo, del espacio, de la frecuencia, de la dirección para producir un trabajo conjunto de transformación. Muy enredado. No, pero lo que me parece entonces impresionante es que una sola persona, un solo terapeuta pueda unir, digamos, tantas disciplinas, pero además no solamente disciplinas científicas, sino también conocimientos ancestrales, como tú decías, y además unir todas esas dimensiones corporales, espirituales, energéticas, de sonido, de presencia. ¿Cómo hacen eso en una sesión? Es decir, yo voy a tu sesión o a tu terapia, me imagino que se llama una terapia sintergética, ¿y tú qué haces ahí? Porque me parece que es como cubrir una cantidad de elementos en un solo momento. O sea, si uno a duras penas llega donde un médico y apenas le alcanzan a uno medio diagnosticar una cosita, ¿ustedes cómo hacen eso? Mira, lo hacemos a partir de la implicación profunda. Hay un concepto muy lindo y es que nosotros tú estás hablando de una dimensión del tiempo que es el tiempo extenso. ¿Cuántos minutos me va a atender el médico? De esos minutos, ¿cuánto tiempo va a estar metido en el computador ahí escribiendo y viendo que no se le... Ay, mire cómo estoy haciendo de feo. ¿Cuántos minutos? Entonces la gente piensa que el tiempo se mide como lo mide un taxímetro. No, nosotros hablamos de un tiempo extenso que es la duración, pero de un tiempo intenso que es la implicación. Estudiamos todo el tiempo y en esa implicación miramos al paciente a los ojos, buscamos una conexión casi meditativa, instantánea y continua con lo que nos está manifestando. Siempre la pregunta de fondo es, ¿cómo puedo interpretar lo que el paciente me habla de su hígado, lo que me habla de sus relaciones interpersonales, las preguntas que me surgen acerca de eventos traumáticos en su vida? ¿Cómo lo integro dentro de un hilo conductor que me permite entender por qué dentro de un modelo de relaciones tóxicas con una gran carga de enojo, el órgano de choque va a ser el hígado? Y los síntomas van a ser unas migrañas con vómito, casi que mensuales, que se asocian también con trastornos menstruales. Entonces, yo tengo todo ese conocimiento de trasfondo. Obviamente, hay relativas especializaciones. Hay gente que trabaja más con las reflexoterapias, otros con las esencias, otro con el láser, pero en esa mirada integral buscamos hilos conductores, buscamos puntos de palanca que también toman en cuenta la fisiología normal. Entendemos el papel de la noradrenalina, del cortisol, de las mitocondrias, la constricción de los bronquios y los alvéolos en el asma, el papel del estrés, el papel de un agente infeccioso, por ejemplo el COVID o una infección urinaria a repetición. Todo eso hace parte del mapa, pero tratamos de leer el mapa integrando diferentes niveles de lectura. Repito, ese físico, químico, electromagnético, emocional, social, espiritual, transgeneracional. Entonces, en algún momento, de pronto, algo hace clic porque nuestra atención es profunda, es profundamente empática y le decimos al paciente, oiga, usted acaba de decirme esto, ¿qué relación tuvo
ese evento que me acaba de decir con el comienzo de sus síntomas y de pronto entra en un estado catártico, llora profusamente y ahí ya sabemos que se abrió el alma y que el lenguaje del filtro con las moléculas, del láser, del color, de la esencia floral, del medicamento homeopático, va a resonar con un patrón emocional de respuesta, de comunicación, con una vivencia de su pasado y ahí va a ser integral la aproximación. Ok, y entonces cuando eso ocurre, te ocurre en una consulta, tú, digamos, eso te ayuda a hacer el diagnóstico, pero los médicos normalmente dan medicinas. Entonces ustedes, cuando haces la sesión de sintergética, ¿qué le das a uno? Bueno. ¿Cuáles son las curas, digamos, los remedios? Sí, sí, muchas veces el mismo proceso, entre comillas, de diagnóstico hace parte de la intervención terapéutica. Y que, a ver, está la toma de datos desde la historia clínica, ¿sí? Esa es una primera parte. Ahí la palabra y la presencia del terapeuta puede ser transformadora. Pero ¿qué pasa? Luego uno pasa al paciente a la camilla. En algunos casos le toma la presión, en algunos casos le escucha el corazón, le palpa la espalda, etcétera, etcétera. Pero ya comienza una interacción de diagnóstico de nivel más profundo que a la vez es terapéutica. Entonces, para que la comprendamos, un terapeuta sintergético generalmente está tomando el pulso del paciente durante toda la sesión. ¿Por qué? Porque el pulso del paciente reacciona de acuerdo con la manera en que esté dándose el flujo de información y energía a través de esos canales. Dan una reacción al pulso que normalmente es que el pulso es más fuerte. Lo llamamos un VAS positivo. VAS quiere decir Vascular Autonomic Signal, señal autónoma vascular. Y es una respuesta automática del organismo ante un estímulo que lo considera una noxa, una amenaza. Pero nosotros no amenazamos directamente al organismo, no le provocamos dolor. Nosotros acercamos un filtro, déjame, yo traigo aquí un filtrico. Por ejemplo, este sería un filtro de un sistema de filtros que están unidos por unos, pero supongamos que es un filtro simple de sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, supongamos que el paciente tiene un trauma y este filtro asociado con otros filtros, yo lo acerco y el pulso me da una respuesta. Entonces yo evalúo en qué zona del cuerpo me está dando esa respuesta. Ahí estoy haciendo un diagnóstico porque yo conozco el significado de ese punto, el significado de las sustancias que están dentro de este filtro y estimulo ese punto con el filtro, a través del filtro, con el láser, con el color, etcétera, etcétera, que también tienen un significado. Entonces yo voy leyendo en esas reacciones y al mismo tiempo, a través de esos estímulos que van corrigiendo la reacción al pulso, yo voy dándole al organismo esa información que es la que no está aceptando, la que está manifestándome que la recibe como tóxica porque el pulso se altera. Entonces, al mismo tiempo en la sesión, yo estoy haciendo acciones terapéuticas. ¿Por qué me reacciona el filtro sin entrar en contacto directo con el organismo? Porque nosotros somos una nube de electrones. Otro de los conceptos claves de la sintergética es que valida esa nube de electrones del organismo humano y considera que todo ser vivo e inanimado tiene un campo a su alrededor. Cuando nosotros ponemos un papel sobre dos imanes que están enfrentados y echamos limaduras de hierro,
esas limaduras de hierro se ordenan alrededor de esos imanes en líneas de campo. Ese es un experimento que lo hacemos todos en ciencias naturales de tercero de primaria. Entonces vemos esa limadurita cómo delimita un campo electromagnético que no es visible a los ojos, pero que es capaz de ordenar la limadura de hierro en unas líneas de campo particulares que dependen de la polaridad de esos imanes. Eso mismo sucede en el organismo. El organismo tiene alrededor una nube de electrones, tiene un campo electromagnético, tiene un campo de bioluminiscencia, de fotones, de luz. El organismo tiene un campo emocional, el organismo tiene un campo mental, tiene un campo de conciencia. A través de todos esos campos interactúa con su entorno. Entonces, cuando yo acerco un imán, cuando yo acerco un filtro a un punto que está relacionado con la patología, en la distancia va a haber una reacción que es mediada por ese campo que funciona como una especie de radar. Entonces, ese radar me dice, ojo, se está acercando algo que es tóxico, entre comillas, no debería serlo. Es tóxico porque su información está bloqueada. Y si está bloqueada en este punto, por ejemplo, que es la articulación temporomandibular, que es un punto de alto procesamiento de energía emocional relacionada con el estrés, con el sistema nervioso simpático, yo ya sé que lo que este filtro quiere decir, puedo equilibrar ese sistema del estrés a partir de impregnar ese punto con esa información. Entonces yo estoy haciendo al mismo yo sentí como una especie de reset. Es como que todo se fuera a cero. Y es como que me entra un aire nuevo y yo me siento en un estado de levedad. Es porque esos bloqueos energéticos, ese estado de continua defensa frente a un entorno electromagnético, emocional, mental, bueno, etcétera, 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 se alinea, se ordena y baja la presión sobre el sistema. En ese momento es más receptivo, en ese momento un medicamento homeopático, en ese momento una esencia floral, en ese momento una palabra, tiene mucha más profundidad de acción y puede llegar aún a transformar todo un patrón de respuesta. Entonces, ¿qué se le receta al paciente? A veces se le receta homeopatía, a veces se le receta esencias florales, a veces se le receta un automasaje, a veces se le receta una micropausa respiratoria, una acción de meditación, a veces se le receta un medicamento. Entonces, pero todo el proceso que ha llevado hasta ese momento ya ha tenido una acción muy concreta de equilibrar, de desbloquear, de impregnar con información necesaria puntos sensibles a informaciones bloqueadas del organismo. Uh-huh. Y ahora quiero hacerte la pregunta sobre la enfermedad, que me interesó mucho que tú dijiste al principio, porque entiendo que la sintergética no ve la enfermedad como algo negativo, como muchos de nosotros la vemos. Entonces, la pregunta ahí es, cuando nosotros vamos a una consulta, normalmente estamos enfermos, pero en realidad lo que hay es un bloqueo de energía. Eso es lo que tú un bloqueo en alguna de las energías de las que tú me estás hablando. Y ustedes lo que hacen es un poco desbloquear ese canal y escuchar a la enfermedad, a ver si entendí bien. Es como... Entendiste muy bien, aunque, bueno, de manera parcial. Es importante el concepto de energía. Es importante también el concepto de información. Dentro de la perspectiva de la enfermedad, miren, si nosotros nos ponemos a pensar, los principales agentes responsables de la evolución, de la vida, hasta llegar a nosotros, seres conscientes de nosotros mismos, conscientes de la impronta que dejamos con cada paso que
realizamos sobre el mundo, conscientes de nuestro futuro, conscientes de nuestras potencialidades. El principal agente ha sido la enfermedad, ha sido el conflicto. A partir de conflictos, de desafíos que constantemente en la historia natural de la evolución de la vida sobre la Tierra, las especies biológicas han ido superando, han ido refinando sus mecanismos de adaptación, y en ese refinar los mecanismos de adaptación han ido creando las redes neuronales, las redes etéricas que van a permitir albergar una conciencia creativa, que es lo que se expresa en nosotros como seres humanos. En el fondo, aquellas primeras palabras del Génesis, donde dice que a imagen y semejanza de un Dios creador fuimos creados, es porque después de haber conquistado la autorreferenciación, el darnos cuenta de quiénes somos, tenemos que contribuir a la creación con acciones responsables, conscientes, no instintivas, y ser partícipes de nuestra propia armonía y de la armonía del entorno. Y hemos llegado hasta acá porque hemos sufrido cataclismos ecológicos de dimensiones incalculables, porque hemos sobrevivido como vida, como conciencia que va a través de diferentes formas evolucionando en sus capacidades, superado desafíos biológicos. Y ahora tenemos que superar desafíos familiares, desafíos sociales, desafíos de conciencia política, de conciencia medioambiental, y tenemos que encontrar una mirada sistémica que nos permite interactuar con un mundo al borde del colapso. Y ese es el gran desafío de la humanidad en este momento. Y en ese desafío está implícito ese cambio de modelo de desarrollo de la conciencia que hasta ahora nos ha llevado a través del conflicto a encontrar la armonía, porque es a través de la nueva guerra que encontramos un estado de mayor armonía, de a través del conflicto que podemos relacionarnos de otra manera. Sin embargo, a lo largo de las edades, los grandes avatares de las religiones, todos han coincidido en hacer un llamado hacia el amor. Y el amor es ya un estado en donde no caemos en la autocomplacencia, sino que brota la sabiduría desde el estar naturalmente en contacto con una esencia profunda de interconexión universal, de interdependencia. Ahí ya no necesitaremos el conflicto. Quizás no necesitemos la enfermedad. Sin embargo, hasta ahora, aún los santos más santos han tenido cánceres, han tenido epilepsias, les duelen las muelas. Bueno, ahí también debemos evitar caer en otro paradigma ilusorio. Recientemente han tomado fuerza aproximaciones a la enfermedad y a la salud que tienen unas afirmaciones muy bonitas, que parten de que toda enfermedad es autoinfligida, que es la manifestación de un patrón genético que se ha puesto en movimiento del cual yo soy responsable. Y en los procesos de biodescodificación a veces ocurren milagros muy bellos, pero no siempre. Y no todas las enfermedades tienen esa cadena causal. Ojo, el gran problema de caer en esa mirada frente a la enfermedad, y lo hemos tenido con varios pacientes, es que si no hay una resolución, muchas veces termina el terapeuta diciéndole al paciente es que usted no se quiere mejorar, y llegan aquí con una carga de culpa enorme. Doctor, yo llevo 3 años tratando de entender esta enfermedad. Puede ser que no esté maduro. Puede ser que las condiciones de comprensiones previas que van construyendo un contexto amoroso, compasivo, para que se dé el germinar de esa semilla de conciencia que permita desde la profundidad la transformación, todavía no esté lista en mí. Y yo tengo que saber acompañar al paciente y no exigirle que manifieste esa salud plena, porque
son contadas las personas en el mundo que pueden hacerlo. Nosotros todavía estamos en la frontera entre el conflicto y la armonía, descubriendo esas primeras raíces del amor universal. Y ese paso no se logra desde la obligación. Nuestro brazo, mientras se le fortalecen un par de fracturas viejas en sus miembros inferiores y puede volver a caminar por sí misma. Y yo como terapeuta tengo que estar en capacidad de darme cuenta de quién necesita la férula y de quién necesita el empujón. Y es una diferencia. Justamente eso te quería preguntar. Entonces, la sintergética también es útil para personas que están muy, muy enfermas o enfermos terminales, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Muchísimo. Mira, una de las cosas que trabajamos en Sintergética es la ciencia del buen morir. De hecho, mañana vamos a dar una charla también online a las 7 de la noche acerca del papel de la culpa en los procesos de duelo, porque hemos estado acompañando el desarrollo de la Sociedad Latinoamericana de Tanatología y dentro de la sintergética, en el módulo número 6 de sanación y ciencias de la conciencia, hay una parte muy bella dedicada al acompañamiento de enfermos crónicos, de enfermedades degenerativas, de enfermos terminales, de familias y pacientes en torno a la muerte, al buen morir. Y muchos de nuestros pacientes tienen enfermedades crónicas ante las cuales la medicina convencional tira la toalla o le dice, mire, no, usted váyase a la casa, aguántese el dolor con estos opioides y en 3 meses va a morir. Y muchas veces vemos que estas personas recuperan y esos 3 meses recuperan la alegría, tienen momentos de dolor, pero aprenden a gestionarlos, enfrentan los temores y la muerte de otra manera, hablan con sus familias de una manera abierta y amorosa acerca de las cosas pendientes y de pronto esos 3 meses vaticinados se convierten sin darse cuenta en 2, en 3 años y llega la muerte de otra manera. Y ahí tenemos muchísimo que aportar en el antes, en el durante, en el después. Personalmente, pues además de la sintergética, yo tengo un diplomado de Unisanitas en cuidados paliativos porque me interesa muchísimo. Tenemos muchos pacientes que están atravesando una radioterapia, una quimioterapia y nos cuentan casi la gran mayoría, no todos, ojalá fueran todos, pero la gran mayoría nos cuentan, mire, llegamos allá a la sala de quimioterapia y nos dicen, oiga, ¿usted qué está haciendo? Que no se le cae el pelo o que viene acá llena de energía. Teníamos una paciente en quimio y radioterapia por un CA de mama que al mes y medio, casi 2 meses de la operación, volvió a jugar 2 veces a la semana tenis. Y estaba ella paraba 2 días de la semana en torno a la quimioterapia y los otros días jugaba su tenis. Tenemos una paciente muy linda con una energía hermosa que es sobreviviente como de 3 cánceres en una quimioterapia y ella me decía, doctor, yo todos los días hago zumba. Pongo el YouTube, hago zumba, menos el día de la quimio y el día siguiente. Pero el resto de los días yo hago mi zumba. Y eso es ganar calidad de vida en medio de estados desesperados. Y mucha gente dice, muchas veces van a terapeutas que son fanáticos y que dicen, no, es que la quimio lo va a matar. Miremos las estadísticas, el desarrollo de la quimioterapia nos muestra que cada vez tenemos medicamentos menos tóxicos, más eficientes, más personalizables y que permiten una mejor calidad de vida y que también en las estadísticas grandes de la medicina convencional una mayor sobrevida en grandes poblaciones. Entonces tienen un efecto benéfico, algunas personas las sobrecargan y algunas puede que en un shock tóxico de una quimioterapia se mueran, sí.
pero que ha habido una evolución positiva, ha habido, y que desde la sintergética podemos ayudar a modular la toxicidad y a permanecer en un estado de calidad de vida y en una sensación de sentido profundo, vital, diferente, absolutamente. Y ahora, de pronto, ya me contaste lo de la quimioterapia, pero si uno está haciendo un tratamiento por medicina tradicional y le están dando medicamentos, pues para cualquier enfermedad, uno puede ir a una sesión de sintergética o seguir un tratamiento de sintergética y seguir tomando sus medicamentos, o es uno excluyente de lo otro. No, no es excluyente, no interfieren, actúan a otro nivel. Hay algunos medicamentos que dependiendo de lo que queramos buscar hacen que sea más difícil. Por ejemplo, los esteroides a nivel crónico disminuyen esa capacidad de reacción eutrófica de los tejidos, pero a veces son necesarios. Para una crisis reumatoide fuerte puede que un metotrexate, puede que un ciclo de medicamentos biológicos o que los mismos esteroides sean necesarios, podemos acompañarlos y luego acompañar la disminución progresiva de ese tipo de medicamentos. Cuando un paciente está tomando antibióticos, si son necesarios, disminuimos la toxicidad, mejoramos el proceso de limpieza tisular después de los antibióticos, recuperamos la estructura del sistema inmune, de la microbiota intestinal. Hay muchos niveles de acción y de acompañamiento y nosotros mismos muchas veces mandamos medicamentos de farmacia sin que nos tiemble la mano. En otras ocasiones, por ejemplo, nos ha pasado con relativa frecuencia que pacientes que tuvieron unos episodios de hipertensión inestable porque estaban pasando por épocas de estrés fuerte, de pronto quedaron estampados como hipertensos y tienen 3 o 4 medicamentos y vamos viendo que a través del acompañamiento terapéutico van disminuyendo la necesidad de dosis de medicamentos. Yo tengo, por ejemplo, el caso de mi hermano. Yo estuve de viaje un tiempo largo, volví y me dice: Juanjo, mientras estabas por fuera, tuve problemas de hipertensión y tengo varios medicamentos. Le dije: no, venga, trabajemos. Al mes estaba solo con losartán, a los 2 meses estaba con una dosis mínima y lleva 3 años sin medicamentos controlándose, y son casos en los que hemos podido quitar medicamentos que normalmente son ya para toda la vida y tan cercanos como un hermano. Que se den todos los casos, no. Que salgamos ahora a decir que es que el sintergético le va a quitar los medicamentos, no. Va a trabajar de la mano con su internista, con su cardiólogo, con su psiquiatra. Aquí vienen muchas personas que rápidamente dejan de necesitar un medicamento tipo fluoxetina, inhibidor de la recaptación de serotonina, pero otros pacientes que tienen un trastorno bipolar crónico y que hemos visto que no pueden bajar de cierto nivel sus medicamentos, pero que los disminuyen y adquieren un nivel de funcionabilidad, de equilibrio bastante aceptable, que llegan después de 3 o 4 crisis seguidas de haber estado en la Montserrat y luego prácticamente no vuelven a tener una crisis de esas dimensiones. Si hay momentos en los que hay que ir afinando, de pronto aumentar un poquito el medicamento, pero tenemos que tener ese corazón abierto, la mente abierta. Si el organismo produce serotonina y yo a través de un medicamento estoy aumentando los niveles de serotonina, pues eso también es parte de la vida. No es que lo químico sea malo, todo lo químico viene de lo natural y todo lo natural viene de lo energético y de lo informacional. Depende del nivel que esté abierto para interactuar directamente con ese paciente, con esa enfermedad y con su entorno. Ahí tenemos que ser muy juiciosos, no podemos ser fanáticos, sabemos que no interferimos y tenemos que reconocer de manera muy humilde y muy inclusiva el gran valor que ha tenido el desarrollo impresionante de la medicina occidental.
todo el aumento de la expectativa de vida en nuestras sociedades del siglo XXI. Hace 5 décadas era 60 y tantos años, hoy son casi 80 años. Había una mortalidad materno-infantil impresionante. Las enfermedades infecciosas se llevaban millones de vidas al año. Lo que hemos conquistado a nivel de... Y yo creo que ya la última pregunta, y para dejar las preguntas de nuestros participantes, todos esos medicamentos que me mencionaste anteriormente, pues tienen como contraindicaciones y efectos secundarios. ¿La sintergética tiene algún tipo de contraindicación o un efecto secundario? No, a ver, efectos secundarios. Hay pacientes, ocasionalmente, esto sucedía más en el pasado, porque ya, y esto ha sido otro de los aportes enormes del doctor Carvajal, en las terapias biológicas, en la acupuntura, en la terapia neural, a veces en la homeopatía, en la homotoxicología, había unas reacciones curativas muy fuertes que se conocen como vicariación. De pronto se le daba el medicamento clave o se estimulaban los puntos claves al paciente y al otro día se le alborotaban los síntomas previos o anteriores de una manera muy fuerte, o hacía una crisis de vómito o hacía una crisis de diarrea. Entonces el terapeuta le decía, sí, estás haciendo una crisis curativa. A veces esas crisis curativas podían ser peligrosas. No son frecuentes. Con las sintergéticas son cada vez menos frecuentes. Dentro de los protocolos más modernos y recientemente desarrollados, hay protocolos para modular la intensidad de esa crisis terapéutica, que es como un ajuste grande del sistema. Esa puede ser una contraindicación. Una contraindicación del uso del láser en zonas irritadas de la piel, una contraindicación absoluta es en la zona de los ojos. Aunque no traspasa los párpados, de todas maneras nosotros recomendamos que aún con párpados cerrados no se dirija directamente a los ojos. Puede haber daño retiniano. Es un láser homologado, seguro para la visión, pero no queremos correr riesgos, ¿sí? Okay. Bueno. Y algún paciente ocasional, nosotros le recomendamos siempre al paciente que cuando se incorpore de la camilla, lo haga lentamente y esté un momentico ahí sentado, porque el estado de relajación es tan profundo que ese cambio brusco de posición puede darle un mareo al paciente y sentir que se le van las luces, pero como tal, contraindicaciones no las conocemos. Okay. Bueno, suena muy interesante, me dan muchas ganas de asistir a una terapia, empezar procesos. Yo tengo varias de las enfermedades que mencionaste y me llamó muchísimo la atención. Seguramente me leíste bien, de verdad. Muchas gracias, doctor Juan José, por esta conferencia. Vamos a esperar. Dime. Permíteme un segundo, yo hago un anuncio, y es que cuando las personas se interesan por lo que estamos diciendo, nuestras formaciones son abiertas tanto para terapeutas médicos como para no terapeutas. Y tenemos en general 2 niveles básicos. El de manos para sanar, que incluye muchos de los conceptos y es como una gran introducción hacia la sintergética, en donde las principales herramientas terapéuticas son el propio cuerpo humano. Y es un punto muy bonito para comenzar. Y en el otro proceso de formación de sintergética, ya sí se empiezan a utilizar filtros, imanes, cromoterapia, láser, zonas reflejas, autonosodes, terapia vibracional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si les interesa, en la página de sintergética.org, ahorita la ponemos aquí mismo en el chat, www.sintergetica.org. Pueden encontrar toda la información de las formaciones.
Ok, perfecto. Tenemos aquí una pregunta sobre los filtros. ¿De qué línea médica son los filtros? Me pregunta Victoria Botero. Bueno, la historia de los filtros es muy bonita porque es que uno puede hablar, uno puede decir que todo es filtro. El terapeuta con su campo de conciencia, con su estado emocional, es un filtro que cualifica la información que le está llegando al paciente. Eh, en la sintergética particularmente, aunque ya se habían utilizado en cromoterapia filtros de colores transiluminados para estimular diferentes zonas del cuerpo, en sintergética los filtros vienen de la tradición de la auriculomedicina y la auriculoterapia de Noget. Paul Noget, un médico francés de Lyon que fue el gran desarrollador de la auriculoterapia y la auriculomedicina. Él comenzó evaluando la respuesta del organismo a la transiluminación de algunos filtros de colores y luego se dieron cuenta con el doctor Carvajal que cuando en unas plaqueticas, les voy a mostrar filtros antiguos, un segundo porque estoy aquí en el consultorio, cuando en unas plaqueticas de acrílico se ponían diferentes sustancias y se transiluminaban, se estimulaban con el láser sobre diferentes puntos de la piel. Había, por ejemplo, este es un filtro de vasopresina, que es un neurotransmisor. Entonces, cuando esta vasopresina se ponía en diferentes lugares del cuerpo, se analizaba la respuesta al pulso y se encontraba la frecuencia de láser, de luz, de campos magnéticos pulsados que vehiculaba esa información al interior del organismo, el organismo la recibía y equilibraba la información de vasopresina dentro del organismo. Así comenzó el trabajo con los filtros y los filtros evolucionaron hacia, primero eran filtros unitarios, en donde cada filtro tiene una sustancia, tiene un tejido, tiene una frecuencia vibracional particular, pero se empezó a ver que diferentes tipos de patologías, de síndromes, respondían a grupos de filtros más o menos estandarizados. Entonces se hizo lo que en física se denomina como chunking, que es reunir en un mismo sistema diferentes informaciones conociendo la capacidad decodificadora del organismo para tomar de esa información compleja en su propio lenguaje frecuencial aquellas informaciones que le ayudan. Entonces, esa ha sido la evolución de los filtros. Nosotros dedicamos a la biocibernética y al comprender cómo funcionan los filtros todo un módulo de la formación de sintergética. Okay. Tenemos otra pregunta de José Agustín Ramírez y creo que es como un resumen un poco de lo que has dicho para ver si entendimos. Dice, la sintergética es ver al paciente como un todo, no como un enfermo que necesita un tratamiento farmacológico, sino una conducta humana, vital y profesional que oriente su energía con terapias que estabilicen su medio fisiológico buscando su sanidad o controlar la patología. Todas las anteriores y muchas más. La sintergética concibe al ser humano como una totalidad compleja, sistémica, que tiene una vivencia espiritual, un propósito de alma, un sentido de vida, que tiene un pasado transgeneracional, genético, una herencia biológica, una herencia comportamental, que tiene una dimensión emocional, que tiene una dimensión física, material, que tiene un desgaste natural por los años en ciertos sistemas, que tiene una realidad biológica, que trata de integrar todas esas dimensiones para encontrar
niveles de integración y puntos de interacción con cada uno de esos dominios de experiencia. Por eso se llama sintergética, por eso es una aproximación de síntesis. A veces es necesario llegar hasta el nivel del medicamento, a veces la palabra, a veces el láser, a veces le decimos al paciente venga a la próxima sesión con su hijo y con su mamá, porque ahí hay una situación sistémica transgeneracional que tenemos que abordar de otra manera. Entonces, depende del nivel de interacción que aquello que está maduro para solucionarse en esa interacción terapeuta-paciente se permita abordar, pero siempre la mirada es integral. Y aquí Ferley nos hace una pregunta muy interesante. ¿Nos podría dar un tip o una sugerencia de manera práctica para mejorar en la salud? Ay, eso es tan amplio, Ferley. Es que básicamente el principal tip es ser coherente con aquello que surge de las profundidades de tu alma. Y eso tiene que ver con decir lo que sientes que debes decir, con integrar una mirada compasiva con los demás y contigo mismo, con asumir la responsabilidad de cuidar ese templo que es el cuerpo, con ejercicio, con agua de buena calidad, con alimentación de buena calidad. Si tú tuvieras un Ferrari, no le echabas gasolina sucia, le cambiabas el aceite no cada 10.000 kilómetros, sino cada 8.000. Lo cuidarías de una manera pues para que no pierda precio, para que no se dañe, y muchas veces olvidamos que el vehículo más sagrado que tenemos es nuestro propio cuerpo, es nuestra ventana de experiencia para la realización del propósito del alma, y que de su transparencia y de su armonía depende que tengamos una menor distorsión de esa experiencia a través de la cual vamos evolucionando. Entonces, desde esa responsabilidad, ser coherentes, mirarnos con honestidad, con amor, con comprensión, e ir extrayendo de las dificultades y las contradicciones que vayan surgiendo aprendizajes profundos que nos transformen. Bellísimo. Doctor, y por último, para los que son terapeutas de sintergética, ¿cómo hacen para alinearse para su total coherencia y armonía frente al paciente? Nos pregunta Rosalba Marín. Bueno, quitémosle total ahí porque ese es muy radical. En el momento en que alcancemos esa total coherencia ya no tenemos nada que hacer y ya simplemente nos vamos a otro nivel. Digamos que la evolución es encontrar un equilibrio dinámico que se basa en los pequeños desequilibrios que nos van haciendo avanzar. Nosotros tenemos una tríada básica que es estudio, servicio y meditación. Nosotros trabajamos constantemente a través del estudio. Estamos estudiando acerca de los avances en la medicina, de los avances en las terapias complementarias, de otras maneras de concebir al ser humano, aprender a manejar mejor las herramientas que tenemos, el servicio para poner ese amor en movimiento y la meditación para acceder a un plano de coherencia interna, de comprensión de nuestro lugar y de intuición que muchas veces nos va a abrir la puerta a comprensiones que antes no estaban tan a la mano ni eran tan evidentes, pero que el contacto con ese nivel de experiencia se hace cuando empezamos a aprender a desidentificarnos con nuestros deseos y temores de la personalidad, a encontrar esa serenidad, esa calma, esa impersonalidad que nos permite escuchar esa voz que está constantemente hablándonos en
el punto más silencioso de nuestro corazón, que es la voz del alma. Entonces, ojo, es como si el alma fuera esa lucecita que está brillando sin dejar ceniza en un lugar al que no llegue el viento. Y nosotros podemos entrar a ese lugar solamente si aprendemos a no perturbarlo. Y no lo perturbamos cuando aprendemos a reconocer nuestras identificaciones que generan ruido, nuestras contradicciones, y en el momento en que nos desidentificamos y entramos a ese espacio, reconocemos una continuidad en esa red sagrada de la experiencia vital, de la conciencia, y entramos en una meditación. Y en esa meditación encontramos el equilibrio. Y algo muy importante, muchas terapias empiezan a botar energías, le hacen hacia el paciente, absorben y botan. ¿Qué pasa con eso? No, nosotros en Sintergética encontramos la información tóxica, cuál es el biocircuito, el punto, el centro de energía en el paciente que la puede metabolizar y de ese conflicto energético informacional extraer la lección transformadora. No botamos cosas, las recirculamos para que se procesen, se metabolicen y alimenten la experiencia de expansión de la conciencia. Entonces, que el terapeuta se contamina, sí, estamos respirando el aire que el viento me trajo hasta acá, que respiró la persona que violó a un niño o el asesino que robó un celular esta mañana en tal barrio, y yo lo respiro e incorporo aire que ya estuvo en sus pulmones, que estuvo en sus intestinos, que estuvo en su sistema límbico. Yo no me puedo sustraer a la experiencia humana. Yo no puedo ponerme por allá en una cúpula de cristal protegido y aislado. Yo tengo que interactuar precisamente con todo lo que es humano en el mundo y ahí puedo realmente ser útil. De la otra manera, entro en una arrogancia espiritual que desde el juicio me separa de la vivencia humana compartida. Y si podemos evolucionar, evolucionamos hacia ese punto omega de Bernatsky, de Teilhard de Chardin, hacia ese cuerpo místico de Cristo, de San Pablo, en donde nosotros como células que vamos haciendo y acumulando la experiencia humana, llega un momento en que hemos adquirido la suficiente energía para dar el salto cuántico de nivel, pero no lo hacemos individualmente. Desde ahí, no pensamos en la totalidad de la armonía, pensamos en que será siempre un baile, una danza de evolución permanente. Qué belleza, doctor. No, pues nos deja muy inspirados. Yo creo que a los que son terapeutas y también a los que queremos asistir a sus sesiones y a las sesiones de Sintergética, aprendimos un montón. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir no solo su conocimiento, sino que también siento su pasión por el trabajo que hace y por la energía que nos está transmitiendo también en este momento, así sea a la distancia. Muchísimas gracias, de verdad. En nombre de Quanta, pues le agradezco enormemente. Yo creo que también todos los asistentes le agradecen por compartir con nosotros. Tenemos aquí en la imagen sus datos donde pueden encontrar al doctor Lopera. Creo que tienes un número en Medellín que no nos quedó en esta filmina. No nos puedes. Es el de Medellín. Diapositiva. Es mi número privado, mi WhatsApp. Okay. El de, si necesitan información en Bogotá a través de Quanta, pueden llamar a Quanta. Y este número es fundamentalmente para citas en Medellín. Y bueno, pues cualquier información, a veces me demoro en responder, la mayor parte de las veces respondo, pero con mucho gusto también
acérquense a la página de sintergética.org. Estamos en octubre, haremos una caravana de sanación en Sutatausa. En Sintergética hacemos acciones de servicio en muchos campos y unas de ellas son las caravanas de sanación. Luego informaremos acerca de ellas. Dentro de un mes en Costa Rica estaremos haciendo la caravana internacional y el congreso anual de Sintergética que interrumpimos, lo hicimos online durante los 2 años de la pandemia. Volveremos a encontrarnos. Es un espacio hermosísimo donde normalmente nos reunimos entre 200 y 450 personas de 15 países. Hacemos sanaciones grupales, hacemos conferencias. Toda esa información está en la web de www.sintergetica.org y pues básicamente a invitarlos a que se acerquen y a que generemos una humanidad cada vez más amorosa, más armónica, más consciente. Ay, muchísimas gracias. Me estaban preguntando si la grabación de este webinar va a estar en alguna parte. Sí, va a llegarles las memorias de este webinar a su correo electrónico donde ustedes se inscribieron para que puedan volver a verla, y también pues los invito a mirar el blog de blog cuantasalud.com, creo que se llama. Andrea, si me puedes escribir el blog para que la gente lo tenga. Y por último, pues agradecer a todos los asistentes de verdad por participar en este conversatorio y en todos los espacios que hacemos para brindar soluciones prácticas, holísticas, compatibles con la cotidianidad, para que nuestra comunidad pueda pues dar un pequeño paso en el autocuidado y propiciar un trabajo de crecimiento personal, que es lo que todos estamos buscando también desde Cuanta. Y esperamos que nos puedan acompañar en próximos seminarios. Doctor, lo dejo para que termine. Sí, señor. Acabo de leer que preguntan acerca de mañana de la charla a las 7 de la noche sobre el duelo. ¿Me permites poner acá el link de inscripción? Claro que sí, doctor. Si quieres ponerlo en el mismo chat, en yo el creo chat, que mira, ahí lo acabo de poner. Okay. Ahí se realiza la inscripción, es gratuito, es también de 1 hora. Ven, yo les pongo la imagen de invitación. La imagen de invitación es esta. A ver si me permite poner una imagen en el chat. No, no me permite, pero ahí encuentran la información. Ahí encuentran la información. Es sobre la culpa en el proceso de duelo. Ok. Solo para clarificar, los que ven esto en diferido, esa es una información para el viernes 26 de agosto. Por si acaso pues lo ven en diferido y no saben cuándo estamos. Pero de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ahí pueden encontrar la información, y de todas maneras, si necesitan más información, pues nos escriben y con mucho gusto nosotros los direccionamos al doctor y también pues a las charlas que usted dicta en todo momento. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su presencia. Somos casi, bueno, tuvimos 300 personas aquí presentes. Esto yo creo que es bastante bonito ver la presencia y la participación de tantas personas. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y a todos un abrazo muy grande. Esperamos que nos veamos en el siguiente webinar que tendremos aproximadamente en un mes, porque los hacemos pues como regularmente. Con mucho gusto, gracias a ustedes, al apoyo técnico y a todo lo que significa Cuanta en la historia de Bogotá, de la homeopatía y de las medicinas alternativas en el país. Yo conocí al doctor Juan Ospina justo cuando llegaba de París. Nos encontramos en la finca del doctor Carvajal y es una historia muy bella, y Cuanta realmente es un ícono en el desarrollo de la salud integral de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José.
Y gracias a Andrea, que también está tras bambalinas, ayudándonos. Gracias a todos. Un abrazo grande y nos vemos la próxima vez. Chao.